Les doy la bienvenida a la inducción. El siguiente tema es sobre el manejo de materiales peligrosos. Todos los proyectos, sin excepción, utilizan materiales peligrosos. De los materiales peligrosos que es muy común utilizar en nuestro proyecto y de alta rotatividad son el combustible, que es el diésel, el cemento, el cemento para la construcción, otro que es los aditivos para el concreto y para el shotcrete, que son productos químicos de alta rotatividad pero también de alto consumo, o sea, sus características de almacenaje suelen variar de acuerdo a eso, y que es necesario, de acuerdo a la cantidad que el proyecto maneja, tener un control de estos materiales peligrosos. Y vamos a hacer una recopilación de cierta información que es necesaria conocer para manejar de manera adecuada estos materiales peligrosos, o también conocidos como productos químicos. Bueno, ¿a qué se refiere cuando tenemos o nos piden el concepto de material peligroso? Se refiere a aquellos materiales que por su condición física o química pueden afectar al ser humano o al medio ambiente. Las actividades que están reguladas referente a estos materiales peligrosos son los siguientes según la normatividad peruana. 1. El transporte de materiales peligrosos. 2. El almacenamiento de los materiales peligrosos. 3. El uso y manipulación directa del material peligroso. Estos 3 tipos de actividades son las que la normatividad peruana las regula, y vamos a ver cada una de ellas. 1. Transporte de materiales peligrosos. Vamos a ver de qué manera la normativa regula o nos obliga a nosotros a manejar sobre el tema del transporte de materiales peligrosos. El transporte de materiales peligrosos se debe realizar sobre unidades autorizadas y adecuadas para tal fin. Vamos a ver, de acuerdo al tipo de material peligroso, quién autoriza su transporte. Por ejemplo, los explosivos son un tipo de material peligroso. ¿Quién es la entidad peruana que autoriza la unidad que la va a transportar? Es la SUCAME. La SUCAME es la entidad del Estado encargada de gestionar y manejar los permisos, autorizaciones sobre el manejo de los explosivos y sus materiales relacionados, que son los accesorios de explosivos. Otro material peligroso que solemos usar en obras son los combustibles, como por ejemplo el diésel, el gas propano para los comedores, la cocina, para los soldadores también el gas acetileno. Estos combustibles suelen estar regulados. No se transportan en unidades, simplemente cualquier tipo de unidad, pues. Entonces suelen estar regulados ¿por qué entidad? La OSINERMIN. La OSINERMIN le da la autorización necesaria para que, por ejemplo, una cisterna que va a transportar combustible pueda hacerlo y pueda transitar sobre un territorio ya designado, como es en el caso de nuestro proyecto, que tenemos 2 cisternas autorizadas para transportar y surtir combustible a nuestras unidades, volquetes, mixeres, grúas, etc. Después, otro tipo de material peligroso, que está dentro de esta normativa, son los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos tienen que hacerse sobre unidades autorizadas. ¿Quién las autoriza? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MTC, autoriza que ciertos camiones de ciertos tipos de empresa están autorizados para transportar los residuos peligrosos. Ahora, dentro del transporte no solo es clave la unidad, sino también quien maneja la unidad, o sea, los choferes de esa unidad. Los choferes de la unidad tienen que tener brevetes especiales para el manejo de materiales peligrosos y residuos peligrosos, que quien los entrega, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ahora, estos choferes tienen que estar entrenados, tienen que estar actualizados
y tienen que tener para el proyecto Sangabán 3 un carnet interno de que se le ha permitido y autorizado manejar las cisternas, manejar el camión de explosivos, manejar el camión de accesorios. También recalcar que en el transporte no solamente es la autorización y quien maneja el chofer quien debe tener las autorizaciones respectivas, sino que las unidades de transporte tienen que cumplir ciertos requisitos para hacer dicha actividad. Esos requisitos, por ejemplo, para las cisternas de combustible, tienen que tener ciertos pictogramas, cierto color, tiene que tener bandejas antiderrame, kit antiderrames, cadena puesta a tierra, tiene que tener muchos requisitos que tienen que cumplir para que la entidad que va a revisar tu equipo te autorice. Internamente nosotros en el proyecto tenemos que asegurar de que esas condiciones técnicas por las cuales se nos concedió el permiso permanezcan en el tiempo. Por eso las supervisiones a los equipos tienen que ser constantes. Ahora vamos a hablar sobre el almacenamiento de los materiales peligrosos. Ya hablamos sobre el transporte, ahora estamos hablando sobre el almacenamiento. El almacenamiento también es regulado. Por ejemplo, hay instituciones del Estado peruano que, al igual como te dieron autorización para el transporte, también te dan autorización para el almacenamiento. Por ejemplo, aquí vamos a ver los explosivos. Los explosivos no se almacenan en cualquier lado. El lugar de almacenamiento específico e ideal del explosivo y sus accesorios le conoce como polvorín. Y un polvorín tiene que estar autorizado. ¿Y quién te da esa autorización? La SUCAM. Para nosotros obtener esa autorización, nosotros debemos de tener en nuestro estudio de impacto ambiental la declaración de ese polvorín. Porque les voy a explicar, pongamos un ejemplo. Yo en mi estudio de impacto ambiental, yo declaro que voy a tener un polvorín para almacenar para todo mi proyecto. Pero resulta que yo, mientras hice el proyecto, tenía la necesidad de construir otro polvorín e hice 2 polvorines. Y le dije a la SUCAME que me autorizara para esos 2 polvorines. Y la SUCAME me autorizó los 2 polvorines. Cuando viene la OEFA y revisa que tú tienes 2 polvorines, cuando solamente la OEFA te autorizó tener una, entonces estás cometiendo una falta muy grave. Que eso implicaría el cierre de la actividad de ese polvorín. Y obviamente la OEFA puede llamar a SUCAME y decir que te quiten esa autorización. Eso generaría un paro, al no utilizar esos explosivos, un paro en el proyecto. Y eso es lo que no se quiere. Por eso la SUCAME te da una autorización de acuerdo a lo que tú has declarado en tu estudio de impacto ambiental. Por eso el tema ambiental acá es muy importante. Segundo tipo de material, los combustibles. Los combustibles, ¿dónde se almacenan? Se almacenan en los grifos. La mayoría de nosotros conocemos que los grifos necesitan de una autorización. ¿Y quién te da esa autorización? La OSINERMIN. La OSINERMIN viene, revisa las condiciones de tu infraestructura, de tu grifo, y de acuerdo a esas condiciones y características que tiene tu grifo, aprueban los requisitos y te da la autorización por 2 años. ¿Sí? Después, los residuos peligrosos. Todo proyecto genera residuos peligrosos, y los residuos peligrosos, hasta que sean evacuados a un relleno, se tienen que almacenar. ¿Y dónde almaceno esos residuos? Se le llama acopio de residuos. Todos los proyectos tienen que tener un acopio de residuos, y ese acopio de residuos te lo autoriza el SENACE mediante ley IA. O sea, cuando tú suscribes el EIA, cuando tú obtienes la aprobación del estudio de impacto ambiental, tú ya obtienes el permiso para tener un acopio de residuos. Dice acá, los lugares de almacenamiento deben ser declarados en el estudio de impacto ambiental. ¿Qué pasaría si yo construyo
un acopio de residuos el triple de capacidad de lo que declaré inicialmente en mi estudio de impacto ambiental. También es una falta grave. Cualquier modificación que tú hagas a lo que has declarado es una falta muy grave. ¿Qué pasaría si tú declaras que tú vas a tener un grifo en una zona de tu proyecto y al final tú construyes ese mismo grifo pero en otro lugar que no lo has declarado? También es una falta grave. Entonces, para nosotros poder obtener esas autorizaciones, debemos hacer tan igual como en el estudio de impacto ambiental declaramos. Si no hacemos como en el estudio de impacto ambiental lo declaramos, sería una falta grave e incluso te pueden paralizar el proyecto y te pueden multar gravemente. En el caso de los almacenes que tengan materiales peligrosos y líquidos, deben tener los siguientes requisitos, de acuerdo a la cantidad y tipo de producto o material peligroso que están almacenando. Por ejemplo, si yo tengo un almacén de productos químicos de aceites, el reglamento de protección ambiental de las actividades de energía, o sea, para nuestro sector, nos exige estos requisitos que vamos a poner a continuación para todos los almacenes de productos químicos líquidos o materiales peligrosos. Que todos los almacenes 1 deben tener cobertizo techo. ¿Esto para qué? Para evitar la introducción de precipitación o lluvia dentro del almacén donde está el producto peligroso. 2. Deben contar con un sistema de contención del 110% de la cantidad de material peligroso almacenado. Si tú tienes un producto líquido almacenado en un lugar, hay probabilidad de que este recipiente derrame el líquido. Entonces tú debes de poner un sistema de contención alrededor de ese envase, de ese material peligroso. Y ese sistema de contención debe ser el 110% de lo que hay adentro de ese envase. Por ejemplo, si tú tienes un envase de 100 litros de petróleo, tú debes construirle alrededor un sistema de contención de 110 litros, o sea, el 110% de lo que hay en el envase. Requisito número 3. Toda infraestructura del sistema de contención debe estar impermeable. Este es un requisito que la UEFA te revisa demasiado y que al momento de instalar un almacén de productos químicos o también al instalar un generador que usa petróleo, o almacena petróleo dentro de su interior, se debe construir un sistema de contención del 110% y aparte que sea impermeable. Eso asegura que si hay algún derrame, el producto químico no penetre en el material que está hecho la losa o el material que está hecho el sistema de contención. Siguiente requisito. El área debe estar correctamente señalizada y debe tener a la mano las MCDS, que son las hojas de información de seguridad del material peligroso. Esto de aquí, todo el que ha manejado un producto químico sabe de que el fabricante te da una hoja, una ficha técnica y también te da una hoja de seguridad. ¿Para qué sirve la hoja de seguridad? ¿Qué pasaría si alguien, de manera casual, agarra y toma petróleo? Podemos imaginar que eso es descabellado, que alguien tome petróleo, pero ha sucedido en algunos proyectos. Entonces, a ese señor de aquí a la larga, o en horas, comienza a tener un estrago intestinal y lo llevan al médico y el médico no sabe qué tiene. El médico no sabe qué producto ha consumido o con qué producto ha tenido contacto. Entonces el médico, ¿cómo se informa? Mediante esa hoja de seguridad. En esa hoja de seguridad el médico puede leer el tipo de antídoto, el tipo de concentración que ha tenido el material peligroso y el tipo de reacciones que puede tener ese material peligroso. Entonces esa hoja MCDS es muy importante mantenerla en el área de trabajo. 5.
Las áreas deben tener extintores y kits antiderrame, o sea, las medidas para la contingencia del caso. Nota: esto también aplica para los generadores eléctricos, o sea, para los equipos fijos que utilizan combustibles. Todos los requisitos del 1 al 5 deberían cumplir estos mismos, tanto para el almacenamiento de productos químicos como para los generadores eléctricos que usan estos productos químicos. Aquí vemos algunas fotos de nuestros almacenes. 3. El uso y manipulación directa del material peligroso. Básicamente lo que se refiere a este ítem número 3 es la manipulación directa del producto químico. Dice: esto aplica para la manipulación a granel del producto químico que se da en envases pequeños, baldes, galoneras, botellas, latas, aerosoles, etc. ¿Y quiénes usan estos productos pequeños? Los trabajadores. Entonces ya no estamos hablando de almacenes grandes, ya no estamos hablando de cisternas, de tanques grandes, estamos hablando de pequeños envases que el trabajador usa con estos productos químicos, que también deben tener requisitos para su uso. Todos los trabajadores deben tener presente 3 reglas básicas para trabajar con materiales peligrosos. La número 1: en el lugar de trabajo siempre debe estar presente la MCDS del material peligroso. Ya hemos dicho que la MCDS es muy importante para, si es que sucede algún problema de contingencia o de salud del trabajador expuesto a ese material peligroso, la MCDS puede salvarle la vida. 2. El envase del material peligroso debe estar identificado con un rombo NFPA 704. ¿Y qué es ese rombo? ¿Para qué me ayuda? El rombo básicamente sirve para poder identificar el nivel de riesgo del producto que se está manejando. En los rombos, como se puede ver acá, este rombo tiene una codificación. Este código, este número de acá, me indica el nivel de riesgo que tiene el producto químico. Y de acuerdo a esa cantidad de números, el trabajador tiene que tomar las medidas adecuadas. 3. Tener y usar siempre una bandeja antiderrame con capacidad de 110% del envase del material peligroso. Aquí ya no estamos hablando de una losa, de un sistema de contención grande como generalmente tiene un almacén. Aquí estamos hablando de que si el trabajador va a utilizar una pequeña galonera, esa galonera esté implementado una bandeja que contenga mínimo el 110%. Eso es muy sencillo. Estas 3 reglas básicas son las que deben tomar en cuenta para manejar los productos químicos para cualquier trabajador. En esta diapositiva podemos ver el famoso rombo NFPA 704, el cual consta de 4 colores, ¿no? Cada color representa un riesgo que debemos evaluar y colocar un número de acuerdo a los números que aparece acá, ¿ok? Que van desde el 0 al 4, siendo 0 el riesgo mínimo referente a por ejemplo, en el color azul, riesgo a la salud. En el tema en el rombito rojo habla sobre la inflamabilidad del producto químico, que también va de 0 a 4, 0 siendo 0 no inflamable y siendo 4 que se debe manejar el producto debajo de 25 grados centígrados. Y también el rombo amarillo, la parte amarilla, que significa la reactividad del producto químico, que también va de 0 a 4, donde 0 es estable y 4 es el producto puede explotar súbitamente de acuerdo a la reacción del producto químico. Entonces este rombito nos sirve para medir el nivel de riesgo que tiene el producto químico en estos 3 ítems, que es el nivel de riesgo, que es el color azul, el nivel de riesgo a la salud, que es inflamabilidad en el rojo, y en el amarillo reactividad. Ahora hay un rombo abajo, que es el rombo de color blanco,
que termina lo que le llaman el diamante, ¿no? Este también se conoce como el diamante NFPA. En este rombo de color blanco se especifican algunos riesgos, ¿no?, de algunos productos químicos que ya son inherentes a ese producto. Por ejemplo, hay el riesgo específico de la oxidación, ¿sí? Después vemos que hay algunos productos químicos que tienen la característica de ser corrosivos. Por ejemplo, los ácidos, la cal. Hay algunos que son radioactivos. Hay otros que dentro de su almacenaje no se deben usar agua, y hay otros que tienen el riesgo biológico, ¿no? Entonces todas estas características me las sintetiza este rombo mediante los números que vamos a poner dentro de sus rombos, que van desde 0 al 4. Y es de uso obligatorio en todos los envases, almacenes, transportes, desde las botellas hasta los tanques más grandes de almacenaje. Muchas gracias por su atención.